Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero se encuentren muy bien. Hoy les contaré una creepy donde la luz del sol desaparece de la tierra. Si el video les gusta, no olvides dejar tu like y suscribirte XD. Bueno, aquí vamos. Me despierto con un poco de flojera y me alisto para ir a la escuela. La buena noticia es que sobró un poco de pizza del día de ayer, así que desayunaré pizza. Eso sí me pone de buenas, desayunaré rápido para no llegar tarde a clase. Al llegar a la escuela sin demora me meto a mi aula de clases, pero me tranquilizó al ver que el profesor todavía no llegaba. Hola, ¿qué tal estuvo tu fin de semana? Hola Emily, bien, solo ya sabes, un poco aburrido. ¿Y tú qué tal? Estuvo bien, ya sabes, con los aburridos de mis padres. Así es cierto, tus padres son algo aburridos a veces, jaja. Veces yo diría que siempre jajaja. Bueno, en lo que el profe llega voy a la cafetería a comprar algo, salgo del salón y pienso en si quedarme a la clase del profe. A decir verdad, no es muy buen profesor, me agradaba mucho más el profe de química que tuve el semestre pasado, creo que ha sido el único profe que he querido. En eso mi amigo Anthony me agarra por la espalda y me dice rápido, saca 5 pesos, me doy la vuelta y con una sonrisa lo saludo. Hola, ¿qué pasa, perro? Hola, ¿qué tal? Nada, aquí tranqui. ¿El profe todavía no llega? No, aún no. Vale, bueno, voy al salón, te veo allá. Ese día no entré a la última clase ya que tenía ganas de irme a mi casa, y cuando llegué no hice nada particularmente interesante. Lo sé, soy un aburrido. Me pregunto si por eso no le llamo la atención a muchas chicas, ya que pareciera que todas las chicas que conozco solo se fijan en tipos problemáticos que no entran a clase, y se la pasan todo el día tomando. A veces creo que si me volviera así atraería a más chicas, pero no creo que sea capaz de volverme así solo por las chicas. Sí sería divertido ser el centro de atención de ellas, por hacer todo ese tipo de cosas, pero de momento me gusta mi vida, me gusta llegar a casa y comer sopa ramen, ver anime, leer cómic y mangas, y jugar videojuegos hasta el cansancio. Para mí ese es el sinónimo de buena vida, jaja. Al día siguiente la misma rutina de siempre, me levanto, voy a cole y vuelvo. A veces me dan ganas de vivir una aventura ya que tanta rutina es hartante. El viernes los pseudo estudiantes de mi escuela, también llamados porros, cerraron la calle por una especie de protesta, y eso fue lo más interesante que me pasó en toda la semana. No escribí nada de mi fin de semana porque de igual manera fue muy aburrido, pero el lunes ocurrió algo insólito, y es que el sol no salió, así tal cual. Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana, y a eso de las 7 o 7:30 el sol ya está saliendo, pero ya eran las 8 de la mañana y el sol no salía. Al principio no le dimos mucha importancia ya que pensamos que era algo de un cambio de horario o algo así, pero llegaron las 11 de la mañana y el sol no salía. Era como si el sol se hubiera olvidado de que tenía que salir. Era bastante raro estar por la escuela de noche, ya que yo estaba acostumbrado a estar en la escuela siempre con luz de día, y mirarla en la penumbra era un poco tétrico. No sé por qué, pero me daba miedo. Mis compañeros solo hablaban de lo que estaba pasando, todos pensábamos que era alguna especie de eclipse, y debía ser el más largo. Yo pensaba que quizás sería alguna especie de evento cósmico, fuera de lo normal. A pesar de que era de noche, todos llevaban sus actividades como si fuera de día, las tiendas estaban abiertas, los conductores de transporte público seguían trabajando. Para mí fue una experiencia muy rara ya que fui a la escuela a oscuras y regresé a casa a oscuras. Encendí el televisor y me puse a ver las noticias para ver qué estaban diciendo, y en las noticias decían que los astrólogos no se esperaban esto de ninguna manera. Ellos pensaban que era alguna especie de eclipse nunca antes visto, o alguna derivación de eclipse que estuviera interfiriendo con el sol, pero lo que más les sorprendía es que no había ningún indicio de eclipse. Todo era muy extraño y me estaba empezando a dar un poco de miedo, pero intentaba no darle mucha importancia. Me cuesta trabajo acostumbrarme ya que duermo de noche, despierto y sigue siendo de noche. Es raro salir de noche a la escuela. Aparte de que hace mucho frío, también tengo que cuidarme de no ser asaltado, puesto que ya salió en las noticias que los ladrones están aprovechando la situación para robarle a la gente al amparo de la oscuridad. Me da un sentimiento muy extraño al ir de camino a la escuela en total oscuridad, y más aún cuando veo que pasan las horas y debería ser de día pero sigue siendo oscuro. Alguna vez escuché que el sol tiene un efecto psicológico en nosotros, ya que en un día soleado es posible que te sientas más feliz, aunque no mucho, mientras que en un día nublado es posible que la gente esté un poco más apagada. No sé qué tan real sea esto, pero sí que es verdad que extraño el sol. Es feo y peligroso salir siempre de noche. Hola. Hola. Oye, ¿no estás un poco asustado de esta situación? La gente dice que han visto apariciones misteriosas. ¿Cómo qué cosas misteriosas? Si es que por mi colonia dicen que han visto una especie de perros, pero de alguna manera con forma humanoide. Pues yo no había escuchado nada. Oh, ya van a empezar las clases.
Sí, claro, entra, yo te alcanzo después. Lo que me comentó Emily me intrigó un poco, puesto que yo sí he visto cosas raras. La otra noche mientras veía por mi ventana miré algo que pasó muy rápido, era como si en vez de caminar se desplazara. Me quedé pensando en eso un rato, y empecé a investigar un poco más. Creo que tengo suerte de que en la escuela haya internet, empezaré a investigar. ¿Qué haces? Hola Emily, ¿qué haces aquí? ¿No estabas en clase? Sí, pero ya salí. Sin darme cuenta había perdido mucho tiempo en investigar eso. Al llegar a casa, escuché que en el televisor hablaban sobre extrañas muertes en la ciudad. Me di la vuelta y fui hacia donde estaba el televisor. Ahí la reportera que cubría la noticia decía que había mucha gente muerta, y lo más aterrador es que las víctimas tenían todas un agujero muy grande en su pecho y no tenían órganos como el corazón y los pulmones, aparte de otros órganos como los riñones y otros más. Esto me dejó pensando si esas cosas tenían algo que ver con esto. Un día, o más bien dicho una noche, yo estaba regresando del colegio cuando vi muchos autos de policía y una ambulancia estacionados enfrente de la casa de mi vecina, una mujer de unos 43 años bastante amable y tranquila. Yo me quedé frío al ver que el forense se llevaba su cuerpo, pero lo que me espantó más, es que a ella la habían cubierto con una sábana blanca, pero a la altura del pecho había una gran mancha roja. Recordé cuando era niño y esa señora nos daba galletas y limonada en los días calurosos a mis amigos y a mí. Esa noche solo miraba a su casa, por mi ventana, y recordaba cuando ella nos dejaba entrar a su casa y jugar con las cosas de su hijo, que ya era mayor y se había ido a estudiar la universidad. Pobre mujer, no merecía una muerte así, pensé yo, cuando en ese momento miré unas cosas raras. Se veían como los desgraciados de Gear Software, su movimiento era muy similar, y mire que iban en grupo y se metían a la casa de mi vecina. Por un lado, mi lado de aventurero me tentaba a ir a investigar, pero al pensar en las personas de las noticias y en mi vecina decidí no explorar y solo me quedé viendo. No sé cómo, pero me quedé dormido y solo desperté porque escuchaba los gritos de otra de mis vecinas. Mis padres también se despertaron y no dijimos nada, solo miramos por la ventana. Se escuchaban gritos desesperados, y al cabo de un tiempo ya había llamado a la policía, pero en ese momento se escucharon los sonidos de esas cosas. Era aterrador, era como el aullido de un lobo cuando está muriendo, y se empezaron a escuchar golpes en la puerta como si quisieran entrar. Se escuchaban muchos golpes, y mi padre solo dijo que no hiciéramos ruido y que nos quedáramos quietos, así que subimos a nuestras habitaciones y yo me escondí debajo de la cama, pero en ese momento se escuchó que rompieron una ventana y acto seguido se escucharon muchos pasos. A decir verdad, era como si dieran pequeños saltos para avanzar. Se empezaron a escuchar muchos rasguños en mi puerta, hasta que después de un rato esas cosas lograron romper mi puerta y entrar a mi habitación. Yo en ese momento estaba totalmente muerto de horror, y tuve que cubrirme la boca para no sollozar. Podía ver cómo esas cosas estaban por mi cuarto dando vueltas como buscándome, pero al final no me encontraron, y se marcharon. Estuve como una hora debajo de mi cama, hasta que mi padre fue a mi habitación y me dijo que si estaba ahí. Encendimos el televisor para ver qué estaba pasando. En las noticias decían que esas cosas estaban atacando por todos lados, y lo peor es que los científicos decían que era más que probable que el sol ya no volviera. Yo solo trataba de entender el por qué no, pensaba si al sol se le había acabado la energía o el gas o no sé algo, pero ese momento se escucharon disparos y gritos. Miramos por la ventana y vimos como esas cosas atacaban a los policías que tiempo atrás mi padre había llamado. Decidimos apagar el televisor y quedarnos muy silenciosos. Mis padres discutían sobre qué hacer y yo no aguanté más y me quedé dormido. Cuando desperté solo veía las noticias en mi teléfono, veía Facebook, veía YouTube, veía cualquier cosa que diera información del estado actual. Las noticias decían que con la ausencia del sol la temperatura de la Tierra disminuiría muchísimo a mediano y largo plazo. También decían que algunos animales y plantas dejarían de existir, debido a que el sol ya no está. Las plantas ya no podrían hacer la fotosíntesis, entre otros procesos importantes que realizan las plantas y animales de nuestro mundo. También decían que se tendría que ocupar más energía, debido a que las luces de las calles y de las casas estarían siempre prendidas, aparte del consumo de energía para tratar de calentarnos. Yo escuchaba todo esto cuando en ese momento escuché la voz de Emily diciendo: Ayúdame por favor, esas cosas están cerca. Espera, espera, salí corriendo a abrir la puerta y dejé que ella entrara. A decir verdad, ella vivía bastante cerca de donde yo. Mis padres bajaron y preguntaron qué pasa. Esas cosas nos atacaron, mataron a mi madre. Mi padre y yo intentamos escapar, pero lograron atrapar a mi padre, y mientras lo devoraban él me gritaba: Corre, corre, vete rápido.
De repente se escuchó que esas cosas estaban cerca, se escuchaban los gritos de mis vecinos, era obvio que ella los había atraído así aquí. En ese momento esas cosas entraron por las ventanas del segundo piso y rápidamente bajaron, intentamos huir pero fue inútil, mi padre y madre intentaron protegernos, nos encerraron en el baño y dijeron no salgan, quédense aquí. Yo en ese momento quería gritarles que no, que se quedarán con nosotros, pero el miedo me pudo más y me quedé callado. Se escuchaba como mi madre y padre intentaban luchar contra esas cosas, pero al cabo de un minuto se escuchó solo silencio y escuché el grito de mi padre a lo lejos. En ese momento no me pude quedar sin hacer nada, así que sin pensarlo salí en busca de mi padre. Recorrí varios metros cuando caí en cuenta que estaba en la calle, así que solo decía papá, papá, padre, ¿dónde estás? En voz baja. Escuché que esas cosas se acercaban de nuevo y el miedo otra vez me traicionó y solo pude gritar perdóname padre. Y regresé corriendo a casa. Definitivamente no quería morir, pero me sentía como un cobarde por no poder ayudar a mi padre y madre. Estaba a punto de entrar a casa cuando una de esas cosas me saltó en la espalda. Intenté luchar pero esa cosa ya me tenía en el suelo, y pensé este es el fin de todo. Cerré mis ojos y me resigné, cuando en ese momento Emily golpeó a esa cosa con una lámpara, la aturdió lo suficiente como para que me soltara, pero esa cosa emitió un grito espantoso. En ese momento llegaron más de esas cosas, y le dije a Emily ven, subimos a la habitación de mis padres. Al llegar no pensé nada, solo busqué el arma de mi padre. Fue el peor error que pude haber cometido. Entré a la habitación sin antes revisarla bien. Cuando encontré el arma de mi padre, Emily gritó. Una de esas cosas estaba escondida en la habitación de mis padres acechándonos. Emily tenía encima a esa cosa, yo solo apunté y disparé. Pero el disparo no salió, esa cosa ya se estaba comiendo a Emily. Yo me puse nervioso y volví a jalar el gatillo unas 4 veces, perdiendo así mucho tiempo. Pensé que no estaba cargada, pero saqué el cargador y me di cuenta de que el arma sí tenía balas. En ese momento pensé en el seguro, el arma tenía el seguro puesto. Rápidamente introduje el cargador, quité el seguro y disparé en 3 ocasiones, pero era demasiado tarde. Esa cosa había dejado viva a Emily, pero bastante herida como para morir. Yo solo me tiré donde ella estaba y le pedía perdón. Ella estaba bastante débil y solo me dijo: No, no te mueras, te quiero mucho. Mucho. En ese momento dejó de existir. Ella murió en mis brazos, todo porque yo no pude salvarla a tiempo. Pensaba muchas cosas, ella y yo crecimos juntos, la conozco desde niña y ella siempre estuvo ahí para mí, incluso me defendía de quienes me molestaban en la escuela, siempre fue muy buena conmigo, pero en ese momento me di cuenta que esas cosas ya estaban a 2 pasos de la habitación donde yo estaba. Solo alcancé a arrancarle el collar que Emily llevaba en el cuello y a tomar las llaves del auto de mis padres y salté por la ventana. Yo solo pensaba: te prometo que no me voy a morir, te lo juro, Emily. Entré rápidamente al garaje y sin abrir la puerta grande para sacar el coche, arranqué y me fui de ahí rompiendo la puerta. Pensaba en muchas cosas, quizá debí quedarme junto a Emily, a morir junto a ella. No es justo que ella haya muerto ahí sola. Me sentía avergonzado por mi cobardía, al mismo tiempo me sentía muy asustado y agradecido ya que había podido salir de ahí. Conducía a toda velocidad sin rumbo, y solo pienso que me hubiera gustado decirle a Emily que la amaba.